Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el canal de Panamá e incluso por el canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4,000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió.
Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Por lo tanto, cuando quieren deshacerse de ellas, a menudo las amarran a un muelle y se escabullen, las dejan flotando lejos de la costa o intentan hundirlas. Pero este es peligroso, por decirlo menos. Cuando los barcos fantasmas se hunden en aguas poco profundas, pueden causar daños a los arrecifes de coral, manglares, humedales, hábitats de ostras y zonas pantanosas. Además, pueden colisionar con embarcaciones regulares sin esperarlo y causar problemas reales. Así que no abandones tu barquito. Ya está dicho. Es junio de 1857. Una feroz tormenta azota la bahía Gwichen, en Australia, y destroza un barco holandés de 800 toneladas. Parte de la tripulación intenta escapar en un bote pequeño, pero solo 9 de los 25 hombres a bordo sobreviven. Ahora, muchos años después, los investigadores creen que han encontrado este naufragio perdido desde hace tiempo, del periodo de la fiebre del oro. Sí, este barco está vinculado a uno de los capítulos más dramáticos y cruciales de la historia de Australia. Estamos hablando del naufragio del Cunning William de Tweed, un barco construido allá por 1840. El descubrimiento de esta histórica nave es un gran acontecimiento, ya que ahora se considera un verdadero tesoro en el mundo de la arqueología subacuática de Australia. Déjame contarte por qué. Hacia mediados del siglo XIX, los barcos holandeses transportaban no solo mercancías, sino también personas de Asia que esperaban comenzar una nueva vida en Australia. Y todos perseguían una cosa:
oro. Sí, el metal precioso fue descubierto en Australia en 1851. Bueno, oficialmente al menos. En realidad se había encontrado unos años antes, pero digamos que las autoridades decidieron mantener ese pequeño detalle fuera de los periódicos. De todos modos, el gran descubrimiento público ocurrió en 1851, cuando un buscador de oro australiano llamado Edward Hammond Hargreaves lideró una expedición en la región de Nueva Gales del Sur y decidió contarles a todos su hallazgo. Y así comenzó la fiebre del oro. Las noticias se difundieron rápidamente. Entonces, la gente comenzó a llegar de todas partes. Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, los Países Bajos y también de China. Se estima que, para ese entonces, alrededor de 20,000 chinos habían llegado a los campos de oro en Victoria. Para 1861, aproximadamente el 3% de la población australiana había nacido en el país asiático. La mayoría provenían de la región sur de Guangdong, la cual pasaba por tiempos realmente difíciles en aquel entonces. Habían enfrentado de todo: invasiones extranjeras, inundaciones y escasez de alimentos. Muchas personas lo habían perdido todo. Su dinero se había esfumado, sus hogares estaban destruidos, ni siquiera podían permitirse un bocado para comer. No había una salida clara de la pobreza en la que se encontraban atrapados. Pero luego empezó a correr la voz. Había un campo de oro en algún lugar de un territorio británico lejano. Escucharon historias sobre personas de todo el mundo que iban allí, que era un lugar pacífico, lleno de oportunidades y que la tierra misma tenía todo lo que necesitabas. Sonaba como un sueño. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llamarlo Xinjiangshan, o Nueva Montaña de Oro. Así que muchos juntaron lo poco que les quedaba para llegar a Australia y comenzar de nuevo. Era una oportunidad para una vida mejor, una posibilidad de sacar a familias enteras de la pobreza. Pero llegar no era barato ni fácil. Tenían que viajar en enormes barcos y el viaje promedio desde la provincia de Guangdong hasta Sydney o Melbourne era de unos 3 meses. En algún momento, las autoridades australianas decidieron imponer un impuesto a las llegadas chinas. Cada pasajero que desembarcara en los puertos de Victoria tenía que pagar un impuesto de capitación de 10 libras. Entonces, ¿qué crees que pasó? Las rutas cambiaron, por supuesto. En lugar de atracar directamente en Victoria, los barcos comenzaron a detenerse en Robe, un pueblo ubicado en la parte sureste de Australia del Sur. Desde allí, las personas caminaban alrededor de 400 kilómetros hasta llegar a los yacimientos de oro, solo para evitar pagar el impuesto. Y en esta zona es exactamente donde se descubrió el Koning Willem de Tweed. Sí, nuestro barco holandés fue encontrado frente a la costa de Robe. Y fue uno de los muchos barcos que llevaron pasajeros chinos a Australia. Ahora puedes ver por qué es históricamente importante, ¿verdad? El 16 de junio de 1857 desembarcó a unas 400 personas para que pudieran comenzar de nuevo su vida. Sin embargo, el barco en sí no tuvo un final feliz. Después de dejarlos, se suponía que debía continuar su viaje, pero se desató una tormenta. Así que el barco tuvo que echar anclas y esperar en la bahía de Gwich'en. El clima empeoraba cada vez más. El ancla comenzó a arrastrarse y para el 30 de junio se había perdido por completo. El capitán, llamado Hendrik Giesen, tuvo que actuar rápido. Tomó la decisión de encallar el barco con la esperanza de salvar tanto la nave como a su tripulación. Pero hubo un problema. El barco encalló en Long Beach, a unos 5 kilómetros al este de Robe, y comenzó a desmoronarse rápidamente en los mares agitados. El resto de la historia es trágica. 16 marineros se ahogaron cuando uno de los botes pequeños del barco se volcó. Solo 9 hombres lograron salir con vida. El capitán Giesen permaneció a bordo del naufragio. Finalmente, llegó a la orilla aferrándose a un barril. Afortunadamente, las personas que estaban en la playa lograron sacarlo del mar usando una cuerda.
Unos meses después, las cosas del naufragio fueron vendidas a un hombre de Rope llamado Jacob Chambers por 225 libras, que era una cantidad bastante grande de dinero en esa época. Y eso se debe a que la gente pudo salvar una buena cantidad de objetos del naufragio, como la campana, algunas puertas y tablones de madera del casco. Esas puertas y algunos de los maderos se utilizaron más tarde para construir el Caledonian Inn, un histórico hotel de piedra de 2 pisos que se levantó en 1859. En cuanto a la campana, se dice que fue utilizada en la escuela primaria Rope durante más de 100 años. Pero los investigadores no están tan seguros de esa parte. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los restos del barco todavía estaban desaparecidos, hasta ahora. Después de 3 años de arduo trabajo, un equipo afiliado al Museo Marítimo Nacional de Australia cree que finalmente han encontrado el Cunning William de Tweed. El proyecto comenzó en abril de 2022 y su objetivo principal ha sido buscar, localizar y llevar a cabo un estudio arqueológico de los restos del naufragio. Para ello, utilizaron principalmente 2 herramientas: detectores de metales subacuáticos y un magnetómetro marino, un dispositivo que detecta cambios en el campo magnético del fondo marino. Pronto, esta tecnología comenzó a detectar un montón de anomalías en el área donde se creía que estaba el naufragio. Y por anomalías me refiero a señales extrañas, pistas de que algo podría estar enterrado bajo el lecho marino, probablemente oculto bajo capas de arena o lodo. Creen que esas señales provenían de las partes de hierro del cabrestante de la embarcación, que es un gran torno situado en la parte frontal del barco, utilizado para levantar las anclas. Algunas de esas piezas sobresalían ligeramente del lecho marino, junto con un marco de hierro parcialmente expuesto. También divisaron una tabla de madera bien conservada debajo del cabrestante, lo que sugiere que el casco del barco se encuentra todavía allí abajo, solo que enterrado bajo la arena. Entonces, ¿por qué están tan seguros de que este naufragio es el del Cunning William de Tweed? Bueno, básicamente por 3 razones. Primero, la ubicación. El lugar donde detectaron esas señales coincide con relatos históricos sobre dónde se hundió el barco. Y resulta ser el único naufragio conocido en esa parte de Long Beach. Segundo, el tamaño. El grupo de señales magnéticas coincide con la longitud documentada del barco, que es de unos 43 metros. Tercera y última razón. Encontraron piezas de cerámica china del siglo XIX en la playa que se encuentra junto al sitio. Cuando unes todos esos hechos, gritan "Cunning William de Tweed". Por eso, el equipo está tan seguro de que finalmente han descubierto este barco histórico. Pero aunque tienen buenas razones para creerlo, todavía hay que realizar más investigaciones. Por eso, están planeando futuras visitas al sitio para seguir monitoreando la situación. El objetivo es revisar el estado del barco y buscar más partes del casco o artefactos que puedan quedar al descubierto a medida que el lecho marino cambie con el tiempo. Esperemos que tengan suerte la próxima vez. Durante años el naufragio más valioso del mundo era solo una leyenda. Hasta ahora finalmente ha sido encontrado y entre los restos se halló un verdadero tesoro valorado en $1.100 millones. Para entender esto debemos retroceder a 1622. Ese año el poderoso galeón español Nuestra Señora de Atocha zarpó desde La Habana, cargado de riquezas que pertenecían tanto al rey Felipe IV de España como a los acaudalados miembros de la tripulación. Estamos hablando de oro, plata, cobre y esmeraldas de Colombia, Perú, México y Venezuela. La carga era tan grande, más de 40 toneladas, y tan extensa que llevó 2 meses transportarla hasta el barco. La nave también tenía 265 personas a bordo. Al principio todo fue bien, pero luego vinieron los estrechos de Florida y los problemas. La tripulación se encontró perdida en una noche que no solo era fría, sino también tormentosa. Y en poco tiempo se enfrentaron a un poderoso huracán. El viento descarró los mástiles y olas gigantes destruyeron el timón.
Pronto el Atocha se hundió hacia la oscuridad del lecho marino. El desastre de esa noche significó una enorme pérdida de riqueza para el rey Felipe IV, pero aún peor fue la pérdida de vidas. De los 265 tripulantes originales, solo 5 sobrevivieron. Lograron trepar por el mástil de mesana del barco, la única parte que permanecía sobre el agua. Con todo ese tesoro perdido, los españoles no tardaron en actuar y diseñaron una operación de rescate. Se enviaron 5 barcos para recuperar la carga. El plan parecía sencillo. Después de todo, las escotillas estaban bien cerradas, por lo que el tesoro debía seguir allí. Pero casi de inmediato las cosas empezaron a salir mal. Por ejemplo, uno de los 5 barcos se encalló antes de que pudiera comenzar su viaje. Al final, la búsqueda se prolongó durante 60 años y muchos factores contribuyeron al fracaso de la misión. Esto no puede parecer tan malo hoy en día, pero en aquel entonces los buzos no contaban con la tecnología ni el equipo de seguridad que tenemos hoy. Explorar el lecho marino era arriesgado y a menudo no llevaba a ninguna parte. Mientras buscaban el Atocha, los rescatistas encontraron rastros de otra embarcación, Santa Margarita, el barco hermano de la Atocha. Otro huracán pasó por la región un mes después del naufragio. El fondo marino se transformó en un rompecabezas y había piezas de barco esparcidas por todas partes. La misión de rescate se volvió casi imposible. Con el tiempo, los españoles lograron recuperar parte de la carga del Santa Margarita, pero el tesoro de la Atocha parecía perdido para siempre. Aún así, nadie olvidó esa historia. Luego, en 1969, más de 300 años después del naufragio, todo comenzó a cambiar. Un experimentado buzo de aguas profundas, Mel Fisher, intervino y decidió reescribir la historia. Mel ya había pasado gran parte de su vida en el fondo del mar. Él y su esposa incluso dirigían una escuela de buceo en California. Así que Mel reunió a su familia y se mudaron al otro lado del país. Lideró a un nuevo equipo de cazadores cuya misión era clara: encontrar el tesoro perdido del legendario Atocha. Tenían poco más que un bote, algo de equipo de buceo y detectores de metales, pero eso fue suficiente para comenzar. Se enfocaron en una región llamada Cayo Matecumbe, mencionada en varios documentos del siglo XVII. En el primer año viajaron más de 160,000 kilómetros, pero no encontraron absolutamente nada. Parecía un sueño imposible. Pero Mel todavía tenía un as bajo la manga: Eugene Lyon, un historiador que cambiaría el curso de la búsqueda. Eugene se sumergió en los archivos españoles en busca de pistas sobre el naufragio. Fue allí donde encontró un documento importante que mencionaba a un grupo de personas tratando de salvarlo. En la última página se indicaba que un área a 160 kilómetros de donde Mel estaba buscando había sido el escenario de la principal exploración. Esta pequeña información era la aguja en el pajar que necesitaban. Redirigieron el barco y pronto llegaron a la nueva ubicación. Pero había un desafío. Esa parte del océano era más profunda y la visibilidad allí era casi nula. Era difícil ver tus propias manos. Sin embargo, Mel sabía cómo lidiar con las adversidades del buceo y se le ocurrió una solución simple y brillante. Instaló 2 grandes tubos en el bote llamados buzones. Esos tubos podían bajarse frente a las hélices. La idea era ingeniosa. Absorbían agua limpia de la superficie y la dirigían al fondo del mar, justo donde estaban los buzos. Esta técnica no solo aclaraba el agua turbia, sino que también ayudaba a revelar objetos que habían estado ocultos durante siglos. Y aún así, la búsqueda llevó 16 años. Durante ese tiempo, Fisher encontró muchos objetos perdidos. Luego, en 1971, descubrieron una enorme ancla. Esta fue la primera pista de que estaban cerca de encontrar el Atocha. En los días siguientes aparecieron más objetos. Salieron a la luz copas, espadas y clavos antiguos. Para mantener todo organizado, el equipo creó un mapa circular. Allí marcaron la ubicación exacta de cada objeto que encontraban. También utilizaron transmisores de radio en tierra y un receptor en el barco, lo que les permitió saber con precisión dónde se encontraban. El sistema era tan eficiente que podía medir la posición con un margen de error de apenas 30 centímetros. Con el tiempo se empezó a formar una línea en el mapa que señalaba hacia dónde podría estar escondido el principal tesoro de la Atocha. Siguieron este rastro durante 2 años. Justo cuando comenzaban a perder la esperanza, encontraron barras de plata. Era el año 1973. Esto abrió la puerta a descubrimientos mucho más grandes. Solo la plata estaba valorada en más de $100,000, pero el verdadero tesoro aún estaba por llegar. El 20 de julio de 1985 finalmente se descubrieron objetos que hoy valdrían alrededor de $1,100 millones en el casco principal del barco.
Un tesoro incluía 180,000 monedas de plata, 24 toneladas de lingotes de plata, 125 barras de oro, una colección de perlas y 30 kilogramos de esmeraldas. Algunos de estos hallazgos eran invaluables no solo por su rareza, sino por su historia. La cruz de Atocha, el orbe real y el anillo de Atocha, 3 artefactos reales, se encontraron en condiciones perfectas. La cruz de Atocha era el más valioso de todos los artefactos. Tenía 9 esmeraldas engastadas en oro de 22 quilates, un verdadero tesoro del pasado brillando una vez más después de haber estado siglos bajo el agua. Poco después del descubrimiento, el estado de Florida pensó: un momento, queremos una parte de ese tesoro. Fueron a la corte, exigieron un asombroso 25% del valor. Se desató una amarga batalla legal que duró 8 años. Incluso llegó hasta la Corte Suprema, pero al final el buscador de tesoros Mel salió victorioso. Incluso fue invitado a The Tonight Show, mostrando una enorme cadena de oro encontrada en los restos como un cinturón. La gente la llamaba la cadena del dinero, y con razón. El hallazgo fue tan grande que el naufragio fue declarado el más valioso del mundo por el libro Guinness de los Récords en 2014. Después de la emoción inicial, Mel vendió algunas de las piedras preciosas, pero la mayor parte del tesoro se mantuvo en la familia. Por un tiempo, lo que quedó fue subastado. Nadie sabe exactamente por cuánto se vendieron las joyas, pero una cosa es segura: su valor se ha disparado con los años. No se trata del brillo, se trata de la leyenda que las acompaña. Hoy en día, estos tesoros forman parte de la colección particular Muzo, la colección privada más grande del mundo de artefactos de la Atocha. Y no está a la venta, pero la buena noticia es que aún puedes verlos. Están en exhibición brillando intensamente en homenaje a la rica historia de Colombia y a la famosa mina de donde provienen. Se dice que estas esmeraldas son tan icónicas como los rubíes de Mogok o los zafiros de Cachemira, y honestamente, tienen razón. En una agradable noche de verano del 30 de agosto de 1892, un magnate naviero, Peter G. Minch, llevó a su familia de crucero por el lago Superior. Viajaban en el Western Reserve, que se suponía que era uno de los barcos más seguros de su época. Estaba hecho de un tipo de acero parecido al utilizado para construir el Titanic, y terminó con un destino trágico similar. El barco se partió en dos y fue encontrado recién 132 años después, en 2024. El barco de vapor de 90 metros fue el primer carguero revestido de acero en los Grandes Lagos. Un periódico lo llamó el Galgo de Interior, por la rapidez en la que cortaba las aguas. Peter G. Minch era el propietario e inventor de esta embarcación, que había sido construida 2 años antes en Cleveland. En la noche de su último viaje, el barco partió hacia Two Harbors, Minnesota. Minch llevó a 5 de sus familiares: su esposa, sus 2 hijos, su cuñada y su sobrina. A bordo también había 22 miembros de la tripulación. Fue un viaje agradable y tranquilo mientras navegaban por el lago Hurón. Poco después de que dejaron Whitefish Bay, el lago se volvió indomable y la tripulación tuvo que echar anclas por un tiempo. Más tarde, esa noche, al entrar en el lago Superior alrededor de las 9, una violenta tormenta de verano apareció con vientos poderosos y olas rompientes. Entonces el desastre. El barco comenzó a partirse en dos. En solo 10 minutos el Western Reserve estaba completamente bajo el agua. Todos lograron subir a los botes salvavidas. La familia Minch, con algunos miembros de la tripulación, tomó el de madera y las 10 personas restantes se metieron en el de metal. Pero la tormenta fue tan brutal que el bote de metal se hundió de inmediato y solo unos pocos lograron subir al otro bote salvavidas. El segundo bote flotó durante las siguientes 10 horas. Un barco de vapor pasó cerca, pero no notó ni escuchó a las personas que pedían ayuda. Alrededor de las 7 de la mañana siguiente, el bote salvavidas llegó a estar a 1,5 kilómetros de la costa de Deer Park, Michigan. Estaban tan cerca de estar a salvo, pero tristemente el bote salvavidas también se volcó y todos acabaron en el agua helada. El único sobreviviente de esta tragedia fue Harry Stewart, de 24 años, el timotel del barco. Nadó más de 1 kilómetro a través de las aguas heladas y logró llegar a la orilla, casi inconsciente pero vivo. Más tarde mencionó que sobrevivió gracias a una chaqueta de marinero de tejido grueso y ajustada.
El Western Reserve estuvo perdido durante más de 100 años, hasta que un par de exploradores decididos finalmente lo localizaron. Pasaron más de 2 años buscando sin descanso los restos en la península superior de Michigan. Darryl y Dan Ertel encontraron el barco utilizando un sonar de barrido lateral que abarca 0,8 kilómetros a cada lado. Un día vieron un pequeño punto en el lado izquierdo del escaneo. Era pequeño, pero Darryl midió la sombra, notó que tenía unos 12 metros de altura y se dio cuenta de que debía ser algo importante. Así que dieron la vuelta y escanearon directamente sobre el punto. Vieron escotillas de carga y parecía que el barco se había partido en dos, con una mitad encima de la otra en una posición casi imposible. Cada pieza medía alrededor de 45 metros de largo y una vez que comprobaron el ancho, supieron con certeza que acababan de encontrar el legendario Western Reserve. Los historiadores aún no están seguros de por qué el barco que se suponía que era insumergible se partió por la mitad de repente, pero tienen algunas teorías. Una idea es algo llamado curvatura. Sucede cuando el barco sube sobre una ola gigante y la proa y la popa quedan suspendidas en el aire sin nada debajo para sostenerlas. Eso ejerce una tremenda presión en el medio y se dobla como un palo cuando tiras de ambos extremos. Otra razón plausible tiene que ver con el acero del que estaba hecho el barco. En aquel entonces, el acero era el nuevo y más popular sustituto del hierro. Sin embargo, el control de calidad no era perfecto. Algunas placas de acero no se fabricaron adecuadamente, lo que pudo haber ocasionado un punto débil significativo en el casco del barco. También existe la posibilidad de que el barco no tuviera suficiente lestre, que es el peso utilizado para mantener la estabilidad, o quizás no estaba bien equilibrado. Lamentablemente, solo 8 semanas después de la tragedia del Western Reserve, otro buque que había sido construido al mismo tiempo con placas de acero similares repitió el destino de su gemelo. El W.H. Gilcher era un carguero a vapor de lago utilizado para transportar mercancías entre puertos en los Grandes Lagos. Partió en lo que se suponía que sería un viaje de rutina el 26 de octubre de 1892, cargado con más de 3.000 toneladas de carbón. El barco dejó Buffalo con rumbo a Milwaukee. El capitán Letts H. Weeks y una tripulación de 18 personas estaban a bordo. Todo parecía normal al principio y para la tarde del 28 de octubre, el barco pasó por el estrecho de Machinicac y entró en el lago Michigan. Se esperaba que llegara a Milwaukee el día 30, pero nunca lo logró. Una tormenta muy fuerte azotó el lago Michigan y el lago Huron el 28 y 29 de octubre, causando estragos en los planes de viaje de muchas embarcaciones. Cuando la tormenta finalmente pasó y los barcos comenzaron a llegar al puerto, la gente empezó a reconstruir lo que había sucedido. Al W.H. Gilcher, un capitán que estaba navegando cerca con su goleta, dijo que vio un gran vapor luchando contra la tormenta a unos 30 kilómetros al noreste de la isla North Manitou, alrededor de las 8 de la noche del 28. El barco parecía indefenso y no había movimiento ni señales de vida. Otro capitán vio más tarde muebles y partes del puente de un barco flotando en el lago cerca de la isla South Manitou. Posteriormente, 2 vapores más recogieron piezas rotas del puente del W. Gilcher en la misma zona. Se hizo evidente que la tormenta había destruido al carguero y trágicamente nadie sobrevivió. Los Grandes Lagos son un verdadero punto clave para los naufragios y ha habido entre 6.000 y 10.000 aquí desde el siglo XVII. En 1679, Le Griffon se convirtió en el primer barco europeo en desaparecer sin dejar rastro en los lagos. Navegó desde Buffalo, Nueva York, hasta Green Bay, Wisconsin, pasando por el lago Erie, el río Detroit, el lago St. Clair y el lago Huron antes de llegar al lago Michigan. Después de una parada en Green Bay, comenzó a regresar y luego nunca se lo volvió a ver. En 1975 ocurrió uno de los naufragios más famosos cuando el enorme carguero de minerales de 220 metros, el SS Edmund Fitzgerald, se hundió en el lago superior. Se suponía que una tormenta otoñal se mantendría muy al sur de su ruta, pero las cosas cambiaron rápidamente. Otro buque de carga, el Arthur M. Anderson, lo seguía de cerca y mantenía contacto por radio con el capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley. Para la tarde del 10 de noviembre, las olas se estrellaban contra la cubierta y ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora golpeaban con fuerza a ambos barcos. A las 7:20 de la tarde, el Anderson ya no pudo comunicarse con el Fitzgerald por radio y había desaparecido del radar. No hubo llamada de socorro ni advertencia. El enorme barco simplemente había desaparecido.
Más tarde, los equipos de búsqueda encontraron el naufragio a más de 160 metros bajo la superficie, partido en 2 enormes pedazos. Ninguno de los 29 miembros de la tripulación sobrevivió y nadie presenció lo que sucedió. Podría haber todo tipo de razones para tales tragedias, desde errores de juicios y fallos de equipo hasta simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los grandes lagos son cuerpos de agua inmensos con sistemas meteorológicos que esperarías encontrar en los mares. Estos mares interiores se encuentran en el corazón del continente, donde se forman vientos con fuerza de huracán y potentes tormentas. Muchos de ellos ocurren en noviembre y diciembre, cuando las aguas aún están cálidas tras el verano. Pero el aire canadiense comienza a descender. Hay una gran diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Esta diferencia y los fuertes vientos generan olas gigantescas. Además, el hielo se forma más fácil en agua dulce que en agua salada. Se acumulan rápidamente en los barcos y los tripulantes también tienen que moverse por traicioneras aguas heladas. Los niveles de agua también son inestables. En años lluviosos, las tormentas son más probables y esto incrementa el riesgo de daño o desastre. El año era 1865. Fue un auge de migración a nivel mundial, con nuevos lugares descubiertos y muchos asentamientos creados. Sin aviones como los que tenemos ahora, un barco era la única manera de escapar de la vida antigua y emprender un viaje hacia un futuro nuevo y, con suerte, más brillante. Así que, una aventura como esa era algo bastante común de hacer. Más de 500 inmigrantes llegaron seguros a Queensland y se suponía que el barco regresaría a Londres algún tiempo después. Fue realmente un largo viaje, pero no muchas personas estaban dispuestas a volver a Inglaterra. Después de todo, habían elegido ir a Australia para comenzar una vida completamente nueva, así que era natural que la embarcación regresara casi vacía. Sin embargo, el viaje de regreso fue aún bastante lucrativo, gracias a la carga que el barco podía transportar. La cantidad de productos lista para ser enviada era significativa, compuesta principalmente de lana impregnada en arsénico, sebo y pieles. Fue como matar 2 pájaros de un tiro. La tripulación no solo podría pasar el invierno cálidamente en Australia mientras Inglaterra soportaba el frío intenso, sino que tampoco desperdiciaría su tiempo. Con la gran cantidad de productos que debían cargar, les tomaría alrededor de 3 meses completar esa tarea. Comenzaron a difundirse informes de que el Fiery Star casi había terminado de ser cargado, pero resultó ser que la evaluación fue un poco demasiado optimista. Para pasar el tiempo, el capitán Yule pensó que sería una buena idea contactar con la sociedad de aclimatación y ofrecer su ayuda para transportar cualquier animal que quisieran enviar a Inglaterra en el Fiery Star. Ya tenía algunos emus y canguros a bordo, pero todavía había espacio. La sociedad realizó una votación y estuvieron completamente a bordo con la idea. Pensaron que enviar algunas talegallas sería un gran plan. Aunque ya había algunas de estas aves en Inglaterra, la sociedad francesa necesitaba un par y podían enviarlas aquí a través de Inglaterra. Pero el equipo no sabía que toda esa carga, todos los productos que estaban dispuestos a vender en Inglaterra, finalmente conduciría a la destrucción del barco. El Fiery Star no solo se perdió, sino que la mayoría de las personas a bordo no sobrevivieron para completar el viaje. Era 23 de marzo. Ese fue el día en que finalmente se publicó el manifiesto del barco. Un manifiesto es una lista que detalla la carga, los pasajeros y la tripulación de una embarcación, avión o vehículo, principalmente para los funcionarios de aduanas. Este documento ayuda a los involucrados en el transporte a verificar que todos y todo lo que se cargó sigue a bordo cuando el vehículo llega a su destino. Una vez que se publica, significa que el barco está casi listo para zarpar. Había 3 formas posibles de acomodar a los pasajeros. Primero, estaba el saloon, el nombre anticuado para la primera clase. Luego, estaba la segunda cabina, que lógicamente era la segunda clase. Finalmente, estaba la tercera clase, la forma más barata de alojamiento para pasajeros en un barco. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchas personas viajaron desde sus tierras natales a América del Norte y Australia en busca de un nuevo comienzo. La mayoría de ellos eran pobres y tenían fondos limitados para viajar. En total, había 8 personas en el saloon.
otras 8 en la segunda cabina y solo 21 pasajeros en tercera clase. De los 37 pasajeros, solo uno, John Oman, salió con vida. Él compró un boleto para la tercera clase. Así que, a diferencia de la situación del Titanic, en este caso, la clase no importó realmente. La lista de miembros de la tripulación no era tan detallada como la de los pasajeros. Se sabía que, en total, había alrededor de 55 personas en la tripulación, desde marineros aptos hasta miembros del equipo simplemente llamados muchachos. Pero algo me dice que la tripulación no era realmente tan importante para el capitán. En realidad, todo lo que le importaba era ganar tanto dinero como fuera posible, incluso si eso requería que se transportaran toneladas de carga peligrosa e inflamable. De los más de 50 miembros de la tripulación, solo 17 sobrevivieron a ese viaje. Pero hubo en realidad un miembro de la tripulación más que sobrevivió por accidente, simplemente porque no le dejaron subir a bordo. Sarah Johnston se disfrazó de hombre y planeó colarse en el barco. Sin embargo, algo en su apariencia hizo que el capitán sospechara, así que llamó a la policía y le pidió a Sarah que abandonara el barco porque no quería que se produjera ningún comportamiento inmoral. Bueno, le salvó la vida. Para él, ese fue su último viaje. El capitán, W. Hunter Yu, era aparentemente una verdadera celebridad. Ya tenía un historial de haber desembarcado inmigrantes de manera segura el año anterior, así que aparentemente no había motivo para preocuparse. El viaje prometía ser seguro. El velero Fiery Star zarpó de Moreton Bay rumbo a Londres. Los pasajeros ocuparon sus lugares. La carga ya había sido embarcada. La lista completa era sorprendente. Además de toda la lana, cebo, algodón, cueros y cuernos, también había 6 cajas de arrurús y varios otros bultos. Y no podemos olvidar los animales que el capitán también llevó a bordo. El 1 de abril de 1865, el Fiery Star estaba lejos, pero aún era observable al este mientras se dirigía hacia el Océano Pacífico. Esta fue la última información disponible hasta el 26 de mayo, cuando surgieron las noticias de su destrucción desde Brisbane. El diario del oficial en jefe William Sargent reveló que el Fiery Star tardó 12 días en alcanzar el extremo sur de Nueva Zelanda, lo cual sucedió el 11 de abril de 1865. El viaje iba bien hasta que el 17 de abril los mares agitados destruyeron 2 botes largos. El 19 de abril, un fuerte olor a humo alertó al capitán. Al revisar, encontró la bodega inferior completamente llena de humo debido a un incendio alimentado por la carga inflamable del barco. Las escotillas fueron cerradas de inmediato para intentar contener las llamas, pero al día siguiente, el calor y el humo tóxico obligaron a los pasajeros a salir de sus camarotes. George Mayber fue uno de los afortunados sobrevivientes. Era el ingeniero del barco y recordó los caóticos eventos del 20 de abril, cuando el capitán Yu y la mayoría de la tripulación y los pasajeros intentaron evacuar en medio del mal tiempo. Alrededor de las 6 de la tarde, el barco comenzó a llenarse de agua y, sin mucho aviso, el capitán Yu, 4 miembros de la tripulación y algunas pasajeras se subieron a un bote salvavidas y zarparon. El siguiente bote, dirigido por el segundo oficial, el señor Adio, era un gig, seguido de un jollyboat abarrotado. Por último, había un bote central que apenas era apto para navegar, con 2 hombres que sacaban agua constantemente para mantenerlo a flote. El plan era que las embarcaciones permanecieran cerca del Fiery Star durante la noche y se dirigieran hacia las Islas Chatham a la mañana siguiente. Pero al amanecer del 21 de abril, los 4 botes habían desaparecido sin dejar rastro. En el barco en llamas había 17 miembros de la tripulación y el pasajero John Oman, quienes se unieron bajo el liderazgo del primer oficial William Sargent. Durante 5 días y noches, George Mayber estuvo bombeando agua sobre el fuego sin descansar. Se ofreció voluntariamente a bajar por la escotilla de proa con una cuerda alrededor y un pañuelo sobre la boca. Descubrió que el palo de trinquete se había quemado a lo largo de unos 18 centímetros y el lado de babor estaba gravemente dañado, por lo que parecía una cáscara vacía.
Agotado, regresó en busca de aire fresco, pero luego volvió a descender junto al intendente Marshall para acceder a un tanque de agua. No pudieron abrir la tapa, y mientras George se arrastraba sobre las pieles, sintió que se hundía. Cuando llegaron a la cubierta, se desplomaron por el cansancio. La carga había sido destruida por el fuego y el humo, y el calor en la cubierta era insoportable. La tripulación sobrevivía con raciones limitadas y pollos enjaulados, utilizando cada pedazo de madera disponible, incluidos los de los chiqueros, para las bombas. Los cerdos angustiados corrían descontrolados bajo el calor. Se construyó una balsa, pero era demasiado débil para el mar abierto. Dormir era esquivo, y la tripulación había perdido todo, con solo esperanzas de llegar a tierra o encontrarse con otro barco. Finalmente, el Dauntless apareció y envió un bote salvavidas. El capitán Moore subió a bordo del Fiery Star el 12 de mayo y, tras evaluar la situación, coincidió en que la tripulación no podía hacer más. Embarcaron en el Dauntless a las 4 de la tarde. Presenciaron cómo el Fiery Star sucumbía a las llamas a las 11:30 de la noche. Fue una escapada por los pelos. No importa lo que pase, no te detengas. Estamos a punto de conseguirlo. 2 buscadores de tesoros están excavando la tierra congelada en un campo de maíz por la noche. Llueve intensamente, los rayos iluminan el cielo, pero estos 2 hombres siguen trabajando. Y ahora la pala golpea algo sólido. No puede ser, un cofre con un tesoro. Comienzan a cavar más rápido y encuentran una pieza del motor de un barco. ¿Qué es esto? Lejos de los mares y lagos, en algún lugar debajo de los campos de la ciudad de Kansas, hallaron un gigantesco barco hundido. ¿Cómo es posible? Ahora lo verás. Algunas personas pasan su vida buscando naufragios con tesoros bajo tierra. Uno de ellos es el explorador David Hawley. Ha estado buscando barcos hundidos lejos de los mares, ríos y océanos durante muchos años. Hace esto porque le gusta la sensación de aventura. Las bodegas de estos barcos a veces contienen cofres de oro, antigüedades y artefactos raros, y puedes conseguir mucho dinero por ellos. David dice que no es necesario adentrarse en el océano para encontrar un barco hundido. Pueden estar enterrados en tu patio trasero. Pero ¿por qué los barcos acaban bajo tierra entre campos, granjas y llanuras? Descubrámoslo usando el ejemplo del barco de vapor Great White Arabia. Según antiguos registros y recortes de periódicos, este barco transportaba alrededor de 200 toneladas de tesoros antes de hundirse en 1856. Muchos rumores y leyendas locales decían que el barco estaba oculto bajo tierra a unos pocos kilómetros al noreste de la ciudad de Kansas. Estaba allí porque la gente alteró deliberadamente el lecho y los canales del río Missouri en la segunda mitad del siglo XIX. Acercaron de manera artificial las orillas entre sí. Estrecharon el río para aumentar la velocidad del flujo, así los barcos podrían navegar mucho más rápido. En el siglo XIX, los barcos de vapor eran el medio de transporte de pasajeros y mercancías más popular. Antes de los ferrocarriles, extendieron la frontera occidental a través de los ríos Mississippi y Missouri y llevaron suministros a la gente. Por eso era tan importante aumentar la velocidad de su movimiento. Así, el 5 de septiembre de 1856, el Arabia navegaba por dicho estuario. Se encontró con un obstáculo que sobresalía del agua. Un trozo de madera inundó rápidamente el barco. Afortunadamente, todos los pasajeros fueron evacuados, pero el vapor y su preciosa carga llegaron al fondo arenoso del Missouri en unos pocos minutos. Pasaron varios años. Todos se olvidaron del barco. Durante este tiempo, el curso del río Missouri había cambiado, pero el Arabia permanecía en el húmedo y fangoso fondo. El nivel del suelo se iba elevando y la tierra perdía humedad. Finalmente, muchas décadas después, se formó un campo de maíz sobre el naufragio. En los años 80, un granjero era dueño de esta zona y no tenía idea de lo que estaba escondido en su territorio. David Hawley estudió con cuidado la historia de los barcos hundidos de los Estados Unidos. Sabía que cientos de barcos de vapor habían terminado bajo el agua en todo Missouri, pero sobre todo le interesaba el Arabia, ya que había rumores de que estaba lleno de oro y otras cosas valiosas. Los campos de maíz de Kansas eran vastos, pero David Hawley sabía cómo buscar. En 1987 comenzó a trabajar. Primero, junto con su hermano y su padre, recogieron todos los recortes de periódicos antiguos que pudieron encontrar. No solo buscaban información sobre el vapor, sino también mapas del río Missouri. Rastrearon sus cambios históricos, verificaron las fechas e identificaron una amplia zona donde el vapor se hundió.
A continuación utilizaron pruebas electromagnéticas y otros estudios geológicos para analizar el suelo y encontrar el lugar correcto. Buscaron diferencias en la humedad y la densidad del terreno. Luego recorrieron el territorio con potentes detectores de metal y así, para el otoño de 1988, habían determinado la ubicación del barco de vapor. El Arabia tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Este gigantesco buque yacía 14 metros bajo tierra. Pero antes de comenzar a excavar, tuvieron que pedirle permiso al dueño del campo de maíz. Para el agricultor, esta noticia fue una gran sorpresa. Aceptó con la condición de que las excavaciones se completaran para la primavera, de modo que pudiera sembrar una nueva cosecha. Excavar un barco gigante en invierno es mucho más difícil y costoso que en otras estaciones. Incluye costos adicionales de equipamiento, electricidad y calefacción. El equipo trabajó día y noche. Financiaron las excavaciones con su propio dinero. Cada uno invirtió más de $10,000 y sacó un préstamo bancario. Finalmente notaron los primeros detalles del barco. Las palas golpearon las enormes calderas del motor y la cubierta. El objetivo se había logrado. La mayor parte de la carga que se encuentra dentro de los barcos hundidos está cubierta de óxido, caracolas, lodo y está gravemente dañada. Sin embargo, el contenido del Arabia estaba en excelente estado, considerando que el barco se había hundido hacía 130 años. Desafortunadamente no encontraron los cofres de oro. Sin embargo, obtuvieron varias toneladas de cargas valiosas como artículos domésticos de personas que vivieron a mediados del siglo XIX. Era una cápsula del tiempo. El barco transportaba suministros para cientos o miles de personas, y todas estas cosas estaban perfectamente conservadas. Por ejemplo, podían ver con claridad la marca estampada Goodyear Rubber Company en un zapato de goma. Mientras más se prolongaban las excavaciones, más cosas encontraban David y su equipo. En los barriles hallaron platos del siglo XIX, estaban intactos y utilizables. Además, había ropa limpia, miles de pares de zapatos, arpones, sartenes y paraguas. El barco transportaba mercancías para abastecer a unas 16 pequeñas localidades. Es cierto, no es oro, pero estos artefactos también son valiosos. El contenido del barco podría valer millones. Sin embargo, la tripulación no pensaba venderlo. Crearon un museo en el sitio de un antiguo mercado de frutas en Kansas. Si vas allí, de inmediato te sentirás como si estuvieras en una tienda del siglo XIX. Hay miles de artículos en buen estado. Incluso las cerillas están lo suficientemente secas como para encender. Le tomó a David muchos años presentar la colección completa del barco de vapor. Valora cada uno de los objetos y no quiere venderlos. Cualquiera puede venir aquí, pagar un boleto y encontrar un fragmento del pasado. ¿Quién sabe? Quizá también haya un viejo barco escondido en tu patio trasero, ¿no? En 2008, unos geólogos encontraron un barco antiguo en el caluroso desierto de Namibia. Navegaba en los días en que los piratas aterraban a los marineros, y ahora está dentro de una laguna seca. El barco zarpó de Lisboa en 1533 y desapareció junto con la tripulación cerca de una pequeña ciudad minera de diamantes. Después de casi 500 años, el casco estaba gravemente dañado. Solo quedaba el armazón del barco, pero el tesoro que estaba escondido dentro permaneció intacto. Estudiaron cuidadosamente el barco durante mucho tiempo, tratando de no arruinar nada. Y entonces, 5 días después, encontraron un gran cofre antiguo en la bodega. Al abrirlo cuidadosamente, hallaron monedas de oro. Así, el costo del barco se estimó en alrededor de $10 millones. La causa exacta del naufragio es desconocida, pero los expertos creen que el barco fue destruido por la carga pesada y el mal tiempo. Se hundió hasta el fondo, que después se convirtió en un desierto. Algunos encuentran un avión en su patio trasero, otros un barco, y un hombre halló en su casa un pasaje a una antigua ciudad secreta. Esto ocurrió en Turquía en 1963. El dueño del edificio decidió hacer reparaciones. Fue a su sótano y derribó la pared para convertir este lugar en una sala de estar. Y así, detrás de una pared, encontró un túnel que conducía al subsuelo. El hombre pensó que era algún tipo de cámara secreta. Bajó y se dio cuenta de que era mucho más que eso. Se trataba de una ciudad antigua de 18 pisos de profundidad. Fue construida entre los años 780 y 1180 como refugio ante desastres climáticos y la invasión de enemigos. Este lugar también oculta muchos túneles subterráneos que se extienden por varios kilómetros en distintas direcciones. Las personas podían llegar a la ciudad desde diferentes puntos utilizando pasajes secretos que conducían a estas rutas.
La ciudad puede albergar a cerca de 20.000 residentes, ganado y toneladas de provisiones de alimentos. Los arqueólogos también han encontrado una capilla, escuelas, establos y cocinas públicas allí. Dos marineros estaban navegando no muy lejos del infame Triángulo de las Bermudas cuando notaron un barco que parecía moverse por sí solo. Sus velas estaban bajadas y el motor no funcionaba. Uno de los hombres era Matt Rutherford, el primero en navegar solo y sin parar alrededor de Norte y Sudamérica, quien vio mucho durante sus travesías. Pero esta situación era espeluznante incluso para él. Un bote terriblemente abandonado que podría estar ocultando cosas aterradoras en su interior. Aún así, Rutherford decidió acercarse a inspeccionar la embarcación para ver si había alguien a bordo que necesitara ayuda. Esta historia ocurrió en 2013, pero los marineros esperaron 10 años antes de publicar las imágenes que tomaron. El barco fantasma, que resultó llamarse Wolfhound, parecía ser de gama alta y probablemente costó cientos de miles de dólares. Parecía que quien lo abandonó se fue con prisa. Había ropa y otras pertenencias por toda la cabina principal. Algunas partes del techo habían caído y varios cajones estaban abiertos. Rutherford tenía miedo de abrir puertas y compartimentos, así que buscó cuidadosamente por el bote paso a paso y, por suerte, no encontró personas que necesitaran ayuda. Los marineros decidieron remolcar el barco fantasma de regreso a Bermudas. No fue fácil porque el Wolfhound era más grande y pesado que su embarcación. Después de días en el mar, la tripulación estaba quedándose sin combustible y le pidió a un carguero que pasaba que se detuviera y le suministrara un poco de gasolina. Continuaron tirando del Wolfhound solo con la fuerza de las velas hasta que la cuerda de remolque se enredó en el timón y se dieron cuenta de que podrían quedar varados en el Triángulo de las Bermudas. Así que tuvieron que abandonar el barco. Después de otros 23 días en el Atlántico, finalmente llegaron a Bermudas. Como se supo más tarde, el misterioso barco fantasma le pertenecía a un miembro de un club de yates irlandés. Se topó con una tormenta con olas de 6 metros de altura y vientos muy fuertes que le impidieron continuar su travesía. Una embarcación de carga griega rescató a la tripulación, pero tuvieron que abandonar el bote. Rutherford y su equipo encontraron el yate 9 semanas después. El Wolfhound es uno de más de 50 barcos y 20 aviones que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas desde mediados del siglo XIX. El primer barco, al menos oficialmente documentado, fue el USS Pickering. Partió de Delaware hacia las Indias Occidentales en 1800. Había 70 personas a bordo. Desde entonces, nadie volvió a saber de ellos. Y quizá nunca sepamos qué les ocurrió exactamente ni dónde se encuentra el barco ahora. La embarcación más grande que ha desaparecido en esta misteriosa área fue el USS Cyclops. En marzo de 1918, llevando una tripulación de 306 personas, este zarpó de Barbados con rumbo a su hogar en Baltimore. Llevaba a bordo toneladas de mineral de manganeso denso, que se utilizaba en la fabricación de acero. Algo sucedió durante su viaje de 9 días, cuando pasaba por el Triángulo de las Bermudas. El último mensaje del Cyclops decía: clima despejado, todo bien. Pero luego desapareció para siempre, sin siquiera emitir una señal de SOS. Otro barco que supuestamente el Triángulo de las Bermudas se llevó para siempre fue el Cotopaxi en 1925. Estaba cargado con carbón y tenía una tripulación de 32 personas a bordo. Su viaje debía ir de Charleston, Carolina del Sur, a La Habana, Cuba. Pero algo salió mal y la embarcación desapareció. Recientemente, científicos descubrieron que el Cotopaxi yacía en el fondo del océano, a unos 56 kilómetros de San Agustín, Florida. Los buscadores que solían bajar hasta el naufragio apodaron este lugar como Naufragio del Oso, pero no se dieron cuenta de que estaban explorando los restos del Cotopaxi. Uno de ellos, Michael Barnett, había intentado identificar el naufragio durante más de 15 años. Midió cuidadosamente diferentes partes de los restos que habían sobrevivido bajo el agua con su equipo. Cuando compararon estas mediciones con los antiguos planos del Cotopaxi, vieron que todo coincidía perfectamente. El tamaño y la posición de las calderas eran exactamente como se describían en los planos.
Esto les ayudó a confirmar que habían encontrado el Cotopaxi. Y parece que no hubo nada misterioso en su desaparición. Fue una combinación de mal mantenimiento, descuido y mal tiempo. Muchas de las escotillas utilizadas para acceder a la bodega donde se almacenaba el carbón estaban rotas o faltaban. Esto significaba que si el barco encontraba una tormenta, el agua entraría fácilmente en la bodega de carga y la embarcación se volvería inestable y se hundiría. Mientras el Cotopaxi navegaba frente a la costa de Florida, se topó con una tormenta tropical. Justo antes de desaparecer, envió una llamada de auxilio. Estaba cerca de San Agustín, por lo que todas las piezas de rompecabezas se encajaron en un solo lugar. La gente ha ideado todo tipo de teorías para explicar lo que podría estar sucediendo en el Triángulo de las Bermudas. La más descabellada es que naves espaciales de otros planetas están llevándose estos barcos y aviones. O tal vez tenga algo que ver con la ciudad perdida de Atlántida, una legendaria urbe submarina. Pero también existen explicaciones más racionales, como el hecho de que esta área a menudo experimenta climas salvajes e impredecibles, con tormentas repentinas y trombas marinas. Durante cientos y cientos de años, los marineros han contado historias sobre enormes olas gigantes que parecen surgir de la nada en el océano abierto. En el pasado sonaba como un cuento, pero en los últimos 20 años, los satélites han detectado estas olas anómalas. Algunas de ellas han superado los 30 metros de altura. Las tormentas provenientes del Golfo de México pueden impactar el área del Triángulo de las Bermudas y generar olas muy agitadas e impredecibles. Científicos construyeron un modelo del USS Cyclops y lo pusieron en un simulador de olas. Dicen que incluso una ola gigantesca de 15 metros de altura sería suficiente para volcar esa nave. Tenía un fondo plano y era menos estable y más propensa a volcarse. También hay muchas colinas y profundos valles en el fondo del océano, lo cual puede ser peligroso si un barco no navega con cuidado. A veces, las cosas pueden salir mal con los motores, los sistemas de comunicación u otro equipamiento. Si un avión o embarcación tiene un problema mecánico lejos de la Tierra, puede ser realmente difícil obtener ayuda con rapidez, en especial si los equipos de rescate están lejos. El Triángulo de las Bermudas también tiene anomalías magnéticas, por lo que en algunas partes de él, las brújulas pueden apuntar en la dirección equivocada. Y luego están los errores humanos, como calcular mal las distancias, tomar giros equivocados o no escuchar con atención las instrucciones. Esto es lo que le sucedió al vuelo 19, un grupo de aviones que desapareció. El líder de la travesía, el teniente Charles Taylor, decidió volar hacia el mal tiempo sin todo el equipo necesario. Además, estaba cansado, por lo que le fue realmente difícil tomar buenas decisiones. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no ocurren con más frecuencia que en otras partes del Océano Atlántico, donde viajan muchos barcos y aviones. Simplemente atraen más atención y comentarios. Aún no encontrarás el Triángulo de las Bermudas en ningún mapa y no tiene fronteras oficiales. Así que tal vez nunca podamos resolver su misterio porque no podemos estar seguros de que realmente exista. Pero tal vez deberíamos preocuparnos por otro Triángulo de las Bermudas, el que está en el espacio. Este no hace que las cosas desaparezcan por completo, pero causa interferencias con los equipos de las naves espaciales, provoca fallas y hace que las cosas dejen de funcionar por un tiempo. El Triángulo de las Bermudas del Espacio, más conocido oficialmente como la Anomalía del Atlántico Sur, SAA, es un área única sobre la Tierra que se extiende por partes de América del Sur y África, desde Chile hasta Zimbabue. Se ubica justo donde una parte del escudo magnético terrestre es más débil de lo habitual. Cuando un satélite pasa por esta área, miles de partículas de alta energía, especialmente protones, impactan cada centímetro cuadrado de este cada segundo. Para mantener los satélites seguros de esta radiación, las agencias espaciales a menudo los ponen en modo de reposo cuando atraviesan el SAA. El telescopio espacial Hubble atraviesa el SAA alrededor de 10 veces al día y pasa aproximadamente un 15% de su tiempo en modo de suspensión debido a esta anomalía. Incluso los astronautas en la Estación Espacial Internacional, EEI, que también viaja cerca de esta zona, deben tener cuidado con la radiación.
Partes de la EEI, como la cocina y las áreas de descanso, cuentan con protección adicional.